Bueno, pues bienvenidos. ¿Qué los trajo hasta aquí hoy? Además de sus pies. A mí principalmente me inspira el poder compartir. Ok. Hablábamos hace algunos días sobre buscar la verdad. Entonces, si algo me atrae aquí es eso. Yo Vale. creo que comparto tu sentir muy, algo dentro de mí me dice, ¿no? Que lo poco o mucho que sé, debo de compartirlo y justamente es eso, ¿no? El conocimiento debe ser compartido y si a alguien le puede servir nuestras experiencias, si a alguien le puede servir nuestra forma de pensar y aterrizarlo a su vida diaria, creo que eso sería una excelente paga. Vale, entonces podemos decir que nadie te obligó a venir hoy, a ti. Nadie te obligó a venir. No, Lo hicieron por voluntad propia, es correcto. por elección propia. Sí, Ajá. Al final ejercieron la libertad, ¿no? sí, completamente. Y pues yo creo que de eso se trata, ¿no? Cuando eliges con conciencia o con conocimiento de causa, ¿Mm? pues de alguna manera esa sensación de obligación o de deber pareciera que desaparece, ¿no? Es ¿O no les correcto. pasa? Sí, cuando tienes esa oportunidad de elegir sin tener que quedar bien con nadie, sin hacerlo por apariencia, sino simplemente porque te nace, porque es por gusto, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí ya estamos eligiendo. Sí, considero que se vuelve impersonal. En ese punto ya no hay ego, no hay prejuicios y simplemente actúas como por instinto. Ujú. Ok, entonces podríamos decir que la libertad tiene que ver con la capacidad de elegir. Sí, yo sí creo que la libertad, para mí la libertad es justamente esa capacidad de poder elegir, sean cosas buenas o sean malas, asumiendo las consecuencias responsablemente. Para mí esa sería como mi definición de libertad. Sé que hay muchas definiciones al respecto de la libertad, pero para mí en términos muy generales es eso, el poder elegir y hacerme responsable de esas consecuencias de acuerdo a esas decisiones. Ok, Mm, si lo veo desde ese punto sería muy superficial, ya que todo el tiempo estamos eligiendo. ¿No? ok. Desde qué ropa te pones, qué música escuchas. Pero eh, realmente creo que la libertad tiene que ver más con dejar de identificarnos con todo lo que está a nuestro alrededor. Y en ese punto es cuando se alcanza a lo que llamamos libertad. Porque ya no te importa el que te pones, el que escuchas, el que comes. ¿Qué te refieres a que seamos más genuinos, más espontáneos, en donde no haya a lo mejor de por medio raciocinio, en donde sea más instintivo? Pero al final no deja de ser una elección. Quizás ya no te importa tanto lo que llevas puesto o si quieres té o café o caminar o irte en bici o en coche. Al final se ejerce una elección, se hace una elección. Entonces, más bien sería la capacidad de elegir, pero de manera consciente, como decía Fabián. Cuando eliges de manera consciente, asumes la responsabilidad
de las consecuencias que eso conlleva. Pero entonces habría que preguntarnos también, ¿se podrá elegir algo de manera inconsciente? ¿Será posible eso? Porque a la gente le encanta el tema de la inconsciencia, ¿no? De alguna manera como que nos rescata, nos salva de, pues a veces de asumir la responsabilidad de nuestras decisiones, de nuestras elecciones, o es una manera de justificar que pues no estamos del todo enterados de lo que hacemos o de lo que elegimos, como si hubiera una fuerza interior misteriosa que elige por nosotros, pero realmente se podrá elegir de manera inconsciente, o más bien habría que buscar otro término para definir eso. Mm, Yo considero que sí se puede elegir de manera inconsciente, ¿no? Como normalmente lo conocemos. Y esto puede derivarse de una experiencia que tuvimos en un pasado, ¿no? A lo mejor algo que nos haya dejado muy marcados. Muchos autores lo mencionan como una impronta, ¿no? Algo que está guardado ahí dentro de nosotros, un sistema de creencias, y en base a ese sistema de creencias tomar una decisión en el momento, aunque no seas consciente de ello, pero es esa experiencia pasada que tuviste, esa impronta que tienes ahí guardada, te hace tomar la decisión de manera inconsciente, ¿no? Ok. Entonces yo sí considero que sí se puede tomar una decisión de manera inconsciente, pero también ya después de que toma la decisión de manera inconsciente, yo creo que también entra la parte del raciocinio y puedes darte cuenta a lo mejor cuáles pudieran ser las consecuencias. Ok. Habrá que buscar, al menos de mi parte, a lo mejor otro término, porque realmente cómo defines o cómo interpretas cuando alguien está consciente o cuando alguien está inconsciente. Porque todo el mundo podría decirte que hace las cosas con conciencia, pero ¿qué significa realmente ser consciente o qué significa la conciencia? Claro. Sí, la palabra inconsciente sobre todo es un término acuñado por el psicoanálisis y pues es uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Sería imposible entenderlo sin ese concepto. Sin embargo, no sé si se deba a un tema de traducción o, sí, digamos, del alemán al castellano, por ejemplo, en este caso. Ujú. Pero hablar de inconsciente implicaría suprimir la conciencia. Y la conciencia no puede dejar de ser o no puede no ser. Entonces ya de entrada hay una contradicción en eso. Y pareciera que es insignificante, pero un concepto o la forma de concebir un concepto puede cambiar totalmente la perspectiva. Porque si nosotros en lugar de inconsciente pensáramos en subconsciente, el prefijo in suprime, elimina. Pero si decimos subconsciente, nos habla como de un nivel alterno a la conciencia, Algo detrás algo que de. está debajo de. Y en todo caso, a lo mejor cabría pensar en esa posibilidad, Ok. porque al final, pues nadie puede negar que existe la memoria, por ejemplo, la memoria a corto plazo, mediano o largo plazo. ¿Consideras que puedes confiar en tu memoria? Porque científicamente está comprobado que la memoria no solamente recuerda, sino que también modifica los recuerdos. Y estos recuerdos se modifican de acuerdo a nuestra percepción, nuestra emoción. Entonces, ¿qué tanto puedes confiar en tu memoria y de qué te sirve basarnos en una historia? Porque al final eso ya no existe. Ok. Porque solemos hablar sobre el pasado, sobre el futuro, pero realmente ninguna de esas dos partes existen. Yo estoy de acuerdo con tu punto. Sin embargo, yo creo que ahí no tiene tanto que ver con el recuerdo, sino tiene que ver más bien con lo que esa experiencia, esa impronta, con lo que esa experiencia te hizo sentir en el momento, ¿no? Normalmente los sentimientos más comunes, que es que sentiste miedo, ansiedad o frustración, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, yo por ese punto me inclino más. O sea, no tiene tanto que ver con el recuerdo y con los hechos, sino qué fue lo que sentiste tú en ese momento. Y de acuerdo a lo que sentiste, ahora sí es que empiezas a tomar decisiones. Ok. Bueno, con el tema de la memoria, precisamente a eso iba. Que como existe la memoria a corto, mediano y largo plazo, eso quiere decir que no podemos confiar en la memoria, precisamente. Que la memoria no es como una cámara fotográfica que guarda un recuerdo tal cual es, sino que está sujeto al olvido, está sujeto a una modificación, está sujeto a una percepción, que es lo que me imagino que es a lo que te refieres, ¿no? A lo mejor el recuerdo tiene que ver con cómo te sentiste en ese momento, pero al final tiene que ver con una interpretación, con la interpretación que tú hiciste de una situación, porque una misma situación, diferentes personas la pueden vivir de manera distinta. Sí, Una simple mirada alguien la puede tomar a lo mejor como un guiño, como una aprobación, pero alguien más a lo mejor puede sentir una mirada como intimidante o incluso seductora, por ejemplo. Entonces, definitivamente, eso nos demuestra que puede haber o que cabe la posibilidad de que exista algo alterno a la conciencia, pero que no deja de ser parte de la conciencia, en este caso el subconsciente, ¿no? Como dices, a lo mejor recuerdos, a lo mejor percepciones, emociones que quedaron por ahí grabadas, registradas, esas improntas, esas huellas némicas, podríamos decir en otros términos, y que no salen de manera evidente, de manera consciente, pero que a lo mejor pueden estar jugando un papel ahí importante a la hora de tomar ciertas decisiones, a la hora de elegir ciertas cosas. Porque habrá que ver experiencia es lo mismo que conciencia. O bueno, o están ligadas directamente, experiencia con la conciencia. Pero la experiencia y la conciencia no tienen nada que ver con una historia o con una interpretación. Simplemente se vive y solemos decir es que en base a mi experiencia, pero nos estamos refiriendo a una historia, a un personaje. Nos identificamos con que yo era estudiante y en base a eso pues sentí, pensé, viví esto, pero no hace falta vivir dentro de ese personaje para tener la experiencia. Porque si naciéramos hoy, digo, y ayer lo veía con Dario, el bebé de Abraham, que yo le preguntaba si le gustaban mis tenis. Mis tenis son blancos y ya ven que se manchan con el sol como amarillos. Okay. Y me dijo no, y le dije, ¿por qué? Y me señaló que por lo amarillo. Entonces, realmente no tiene absolutamente nada que ver con que si él le gusta algo o es cierto personaje. Simplemente el hecho y la experiencia ahí está de por medio. Entonces no tendríamos que vivir una historia para poder tener la experiencia. ¿Y de dónde? Aquí la pregunta entra. ¿De dónde obtendré la experiencia si no hay una historia de por medio o si no hay un personaje que juguemos de por medio? Precisamente de la conciencia. Y aquí lo interesante sería cómo accedemos a esa conciencia. Y primero habría que ver cómo estamos concibiendo a la conciencia, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo. Al final se trata de problematizar un poco el tema por pues todo lo que conlleva el hecho de la decisión o de la elección, que si es
consciente, que si es inconsciente, que si si hay subconsciente, o si hay fuerzas internas que de alguna manera nos llevan a vivir de cierta forma o tomar ciertas decisiones y demás. Pero en términos generales yo definiría conciencia como eso que se da cuenta. Y no haría falta ponernos tan filosóficos o adentrarnos tanto al tema, pero puedo traer a flote la frase de René Descartes que dice: pienso, luego existo, ¿no? Es decir, que de pocas o de muy pocas cosas en esta vida podemos tener un 100% de certeza. Pero sin duda, una de las más grandes certezas que tenemos tiene que ver con que nos damos cuenta. Ajá. De acuerdo. Que nos damos cuenta que estamos aquí. Porque esto podría ser un sueño o podríamos ser la creación del sueño de alguien más, o yo podría estar soñando que estoy aquí, o a lo mejor el que me está viendo ahorita podría estar soñando que me está viendo. O sea, hay muchas posibilidades, pero de lo único que no puedo dudar es que me estoy dando cuenta. Y al estar dándonos O sea, cuenta, que estoy dudando, que estoy imaginando las posibilidades. Entonces, si nos remitimos a esa definición de conciencia, o si partiéramos desde ese punto, entonces, a pesar de aceptar la idea o la existencia de un subconsciente, nos damos cuenta, ¿no? sí, Entonces, nada puede escapar a la conciencia. Entonces estamos de acuerdo con esto, que no tiene absolutamente nada que ver con una historia. Sí, no, porque es que Con cuando... una identidad. No, porque cuando nosotros pensamos en la experiencia, por ejemplo, o en la historia personal, pues nos remitimos a una historia o a una experiencia relativa, que tiene que ver con lo que ya platicamos, con una interpretación. ujú. eh, No, y aparte pero, también muy limitada, ¿no? Porque solamente se basa en justo, a nuestra propia experiencia. pero al final se trata, y bueno, creo que es lo que quieres decir, se trata de la experiencia directa, de eso que se da cuenta. Y que a lo que voy es que ahí radica la verdadera ciencia de esa libertad. Porque podemos hacer lo que tú quieras, puedes llevar una vida normal o común y corriente, o ser la vida más extravagante, etcétera. Pero ahí radica la verdadera libertad, donde no hay un apego a nada de lo que haces, no hay un apego a un pasado o a un futuro. Simplemente se vive el presente, ¿no? ¿A eso te refieres? El aquí, el ahora, el donde estoy ahorita, que es conciencia. Que no, sí, sí y no, que al final, porque todos viven el aquí y el ahora, ¿no? Porque no, bueno, o sea, si lo llamamos Entre así, comillas. entre comillas, ¿no? Pero realmente el darte cuenta, porque no todos lo hacen, el darte cuenta de lo que estás haciendo y viviendo en el momento. Ok. Y que es mucho más profundo de lo que se podría pensar, porque uno puede decir, pues sí, estoy aquí platicando, pero ¿cómo te sientes en este momento? Estás percibiendo el olor a café, el sabor a café, estás escuchando los ruidos de los perros, el clima, cómo se siente. Darte cuenta de realmente todo lo que está en nuestro entorno, y que muchas veces haces y demás, pero Sí, digo, y que no tiene nada que ver con lo que hicimos hace 5 minutos o hace 10 minutos, ¿no? Ni lo que va a pasar después de que estemos aquí reunidos, ¿no? Lo que vayamos a hacer, sino simplemente disfrutar
y estar en el momento presente. Donde si tuviéramos que hablar del tiempo, no existe ni el futuro ni el pasado, simplemente el aquí y el ahora. ¿A eso te refieres? Sí, y, y con eso yo haría la pregunta, si realmente elegimos o no. Porque decía Germán que el universo no le importan nuestros intereses personales. Y todos hemos sentido cuando, como decía Abraham, cuando pierdes como esa obligación de hacer algo, ese algo dentro de ti que te dice lo tienes que hacer. Y todo el tiempo está, todo el tiempo. Ujú. Y a lo mejor lo evitas por un tiempo o haces alguna otra cosa, pero siempre sale a flote. Ok. Ajá, nada más que si existe de entrada la impronta, tienes que. No, bueno, quitando cambiar el término, pero ese algo que es, que sale. Esa voz interior. Yo creo que todos en Sí, algún momento la hemos escuchado, ¿no? Y muchas de las veces ignorado. O en mi caso ha sido así en muchas cosas. sí que tiene que ver con el entusiasmo natural, ¿no? De querer hacer algo, de sentir un impulso por hacer algo, Sí, pero sin la impronta del tener que, porque el tener implica obligación o implica necesidad. Y eso contradice la libertad. Pero al final tenemos que aceptar que es un tema complejo, porque si la libertad tiene que ver con la capacidad de elegir, todo el tiempo estamos eligiendo. Hasta cuando eliges no hacer nada, estás estás eligiendo. eligiendo algo. Pero aquí el tema es, ¿se trata de elegir cualquier cosa? O sea, ¿realmente eso es libertad? Porque si ya le ponemos si le agregamos el concepto de elegir de manera consciente, eso implica ya no elegir cualquier cosa. Ya no eliges cualquier cosa. No, porque hay opciones. Porque entonces podríamos pensar que alguien que decide entregar su vida a un vicio, a las drogas, al alcohol, está tomando una elección y está ejerciendo esa capacidad de elegir y entonces podríamos decir, es una persona libre. Pero en el fondo, si ya lo analizamos a profundidad, en realidad yo no podría decir que es una persona libre porque está atada a sus impulsos. En este caso, a la necesidad, por ejemplo, de tener ciertas sustancias en el cuerpo. Y así lo podemos ver en muchas situaciones. Cuando alguien dice, es que yo elegí esta relación y soy libre de hacerlo y estoy ejerciendo ese derecho, esa libertad. Ok, está bien, pero no podemos hablar de una libertad en esencia consciente, porque estamos hablando de que lejos de elegir para ser libre, estás eligiendo para someterte a algo o someterte a alguien. Y eso no puede ser libertad. Sí, que se termina justificando muchas veces con el hecho de decir, hago esto y soy consciente de lo que va a causar, ¿no? Y me voy a hacer responsable de lo que suceda. Pero pues realmente es más una condición, por así decirlo, y que estamos atados a esa necesidad. Entonces, realmente, si lo vemos, no nos vayamos lejos, socialmente y culturalmente a lo mejor nuestra comunidad, donde vivimos, ¿consideras que realmente la gente tiene libertad? ¿Consideran que tiene libertad? No, y en general yo creo que en la sociedad no hay libertad, por así decirlo. Es que depende también, lo dijimos hace rato, ¿no? El término libertad abarca
muchísimas cosas. O sea, por eso manejamos el término generalizado desde el principio, porque si nos empezamos a meter más de lleno a lo que es la libertad, a lo mejor está la libertad positiva, la libertad negativa, ¿no? En donde tomas una buena decisión o donde tomas una mala decisión. Está la libertad a lo mejor física, ¿no? El estar libre, el poder tener el derecho de ir a cualquier lado o estar encarcelado en una celda, ¿no? Por ejemplo. Está la libertad mental, ¿no? En donde no importa absolutamente nada exterior, sino simplemente todo está aquí dentro. Y puedes estar libre físicamente o puedes estar encarcelado. Si lo aterrizamos a una libertad dentro de la sociedad, pues se puede decir que dentro de una sociedad tenemos normas, tenemos reglas, hay un constructo que, que nos guía, ¿no? Que nos dice, ¿sabes qué? Tienes que irte por aquí porque por aquí es donde debes de irte. Entonces, si lo vemos desde ese punto, dentro de una sociedad, dentro de una comunidad, no hay libertad, porque no estás eligiendo, simplemente haces lo que debes hacer, porque ya está escrito, si tú quieres. Yo considero que la gran mayoría de la gente no solo no es libre, sino que no quiere ser libre. En realidad, si lo pensamos a fondo, la libertad le aterra a la mayoría de la gente, porque tiene que ver con la capacidad de elegir, de tomar decisiones de manera consciente y asumir todas las consecuencias que eso conlleva. Y para la gran mayoría de la gente es más fácil que le digan qué hacer. Desde que somos niños, de alguna manera nos educan o nos entrenan para obedecer, para seguir normas, para seguir leyes, para seguir prototipos, para seguir patrones. Y es así que cuando llegamos a la vida adulta, para la gran mayoría de la gente es más fácil que le digan qué hacer, porque se quita el peso de la elección. Porque la elección parece cualquier cosa, pero no es como elegir, ya lo dijimos, elegir té o café, elegir tenis o zapatos. Porque la elección, al final de cuentas, tiene que ver con la responsabilidad total de lo que eliges y eso genera angustia. Okay. La gran mayoría de la gente no está dispuesta a sostener esa angustia, esa incomodidad que le genera el hecho de tomar una elección realmente libre y consciente. Ahora, si partiéramos de la concepción más básica de la libertad de hacer lo que quieras, y que esto puede servirnos como para ejemplificar también por qué la libertad no puede ser eso, de elegir nada más por elegir lo que sea y hacer lo que sea, romper reglas, hacer de tu vida un papalote, como dicen, porque habría que preguntarnos en dónde empieza la libertad del otro. Y si cada quien pudiera hacer lo que le da la gana, lo que quiere, eso implicaría transgredir o trastocar la libertad del otro. Y eso nos demuestra, al final, esa es una evidencia de que la libertad, en su esencia, tiene que ver con el desapego en realidad, como el no depender de nada para poder ser. Ya no digamos ser feliz, ya no digamos ser, sino no depender de nada. Porque tú lo dijiste, puedes estar encarcelado, pero puedes sentirte libre. Es correcto. Y al final hay un momento para la decisión o para la elección. No sé si a lo mejor estén familiarizados con la historia de Víctor Frank, pero bueno, él estuvo en los campos de concentración. Y ahí en los campos de concentración, pues estaban sometidos a las peores situaciones que nos podamos imaginar. Y aún así, había gente que podía tomar la decisión de no hacer lo que le pedían que hiciera, y eso implicaba la muerte. Entonces, esa es la verdadera libertad, que tú podrías tener ahorita un arma en la cabeza, Uh-huh.
y no tomar una decisión o una elección en base a las consecuencias, sino tomar una decisión o una elección en base a lo que realmente eres, Ok. en base a tus principios más fundamentales. Sí, que tiene que ver con los valores con los que crecemos, ¿no? Eh, la responsabilidad, obviamente, y está comprobado científicamente, ¿no? Retomando un poco de lo que estábamos hablando hace rato, que está comprobado científicamente que al cerebro, a nuestro cerebro, cualquier cerebro, ¿no? Mientras más energía ahorre, es mucho mejor, ¿no? Es decir, que cuando nosotros nos hacemos responsables, es decir, cuando somos libres de elegir, y si al elegir tenemos que hacernos responsables, eso para el cerebro implica, y refuerza lo que decías, ¿no? Implica el esforzarse más allá de, ¿no? Entonces, al esforzarte de más, al ser responsable y al asumir esas consecuencias, pues va a haber un mayor desgaste. Entonces, por eso es más fácil evadir, por eso es más fácil que alguien más te diga lo que debes o tienes que hacer, porque una es lo que debes y otra es lo que tienes que hacer, ¿no? Y aquí entran dos temas muy diferentes. Que tomar las riendas tú y decir, ¿sabes qué? Yo elijo hacer esto y yo sé que va a pasar esto, ¿no? Yo sé que me va a pasar esto y puedes incluso puntualizar, ¿no? Ciertas cosas que van a ocurrir después de que tú tomes esa decisión. Entonces, tiene que ver mucho con la concepción que cada uno tiene acerca de la libertad. Y va muy de la mano con lo que te decía, ¿no? O sea, puede ser que estés encarcelado físicamente, pero puedes ser libre, ¿no? Y sí, yo concuerdo contigo de que sí tiene que ver con el desapego, ¿no? Porque Sí, muchas de las veces eh, actuamos, ¿no? Y lo puedo decir abiertamente, yo he actuado, ¿no? Pensando en qué va a pasar con la otra persona, ¿no? Sea quien sea, algún familiar, mamá, papá, hermanos, pareja, amigos, ¿no? Y ahí ya cuando tomas decisiones que afectan a una tercera persona, ya te estás metiendo justamente con la libertad de esa persona, ¿no? Y de cierta forma estás limitando. sí, considero que como tal, no es que hablemos de una libertad generalizada, Ujú. porque la libertad es la libertad y no tiene etiquetas o clasificaciones. Y a mí me gusta poner mucho de ejemplo a los niños. Un niño es libre. Totalmente. Un niño duerme cuando lo cree necesario o su cuerpo se lo pide. Come cuando el cuerpo se lo pide. Y juega y experimenta, aunque incluso podría morir y él no lo sabe, porque no tiene ese miedo, ese prejuicio. Y experimenta todo el tiempo. Okay. Y es libre y en ningún momento se invade a lo que llamamos a una tercera persona. Sí, aunque a veces la gente lo asume así, ¿no? Que es que hace esto para molestarme, por ejemplo. Sí. O no me hace caso y a lo mejor eso para ellos ya implica ir en contra de su voluntad. Entonces hablamos de que cuando realmente se es libre, no hay forma de que perjudiques a una tercera persona. Exacto. Okay. Sí, sí. Porque para empezar no tienes ese prejuicio, ni siquiera piensas en si es para bien o para mal, no existe el bien y el mal en ese sentido. Y considerando que la otra persona también se encuentra en el mismo canal. ¿No? Independientemente de eso. Digo, tú puedes tomar una decisión, por ejemplo, estás en una relación en donde a lo mejor no eres feliz y te estás haciendo daño y estás haciendo daño a la otra persona. Okay. Y tú puedes tomar la decisión de terminar esa relación ejerciendo esa capacidad de, pues, de elegir con libertad. Y puede ser que tu pareja te reproche
que le estás causando un daño, que la vas a dejar sola o X o Y razón. Pero al final eso ya no tiene nada que ver contigo, ¿no? O sea, Correcto. estamos hablando de que no hay de por medio un daño físico o un daño directo. Que la otra persona pueda interpretarlo de esa manera puede ser diferente, pero no hay nada intencional que tenga la finalidad de hacerle daño a la otra persona. Y que realmente, como dice Abraham, pues nadie nos hace nada, ni le hacemos nada a nadie. Y vuelvo al ejemplo de hace un rato, donde habla Abraham ahorita de cuando realmente eliges desde la libertad, no hay forma de que puedas dañar a otra persona. Cuando yo le preguntaba a Darío sobre los tenis, Ujú. él dijo, no me gustan, tan feos, ¿no? En pocas palabras. Ajá. Y es la verdad, es su verdad. Y no Y le él, importó lo que y pensabas es o lo que libre. sentías, ¿no? Entonces, y él, yo podría ofenderme y sentirme triste o enojarme con él, pero realmente él no tiene absolutamente nada que ver conmigo. O incluso cuando llegas y un bebé, ese rato lo viste, ¿no? Cuando que lo agarras, tú lo quieres agarrar Sí. y se pone a llorar, pero al bebé no le interesa eso. Sí, y a lo mejor yo me lo tomé personal, ¿no? Ajá. Y empiezas a decir, Sí, que era lo que decíamos hace rato, o sea, sí tiene que ver con el desapego, completamente. Ser un ser individual, siempre, sin, sin prejuicios, ¿no? Sí, hace un tiempo escuché a un atleta que lo estaban entrevistando y le preguntaban que para él qué era la libertad. Y él decía que la libertad para él tenía que ver con la disciplina. Y me pareció una perspectiva interesante porque él decía que si no tienes disciplina, si no te construyes la disciplina, estás a merced todo el tiempo de tus impulsos, de tus emociones. Como decides ir al gimnasio, no siempre vas a tener ganas de ir. ¿Tú siempre tienes ganas de ir al gimnasio? ¿Siempre te sientes con ánimos de ir al gimnasio? No, hay días que no. Y aún así decides hacerlo, Sí, ¿no? Entonces ya no estás a merced de tus impulsos o de tus emociones. Y tampoco quiere decir que entonces te vas a someter a esa rutina o a ese hábito y que pase lo que pase tienes que hacerlo porque tiene que ver con tu propósito, porque tiene que ver con una misión, porque tiene que ver... No, porque más bien tú lo eliges de antemano, con todo y lo que conlleva. No quiere decir que un día no vas a ir y no pasa nada, o sea, puede ser que un día de plano decidas no ir porque prefieres descansar, pero eso no va a ser algo recurrente. y que tampoco el hecho de no hacerlo debería hacerte sentir mal. Ajá, exacto, a eso voy. Que el día que no lo hagas o no puedas hacerlo o decidas no hacerlo, tampoco tienes que tener esa sensación de que algo te falta o esa sensación de incomodidad, de inconformidad, porque de lo contrario también iría en contra de la libertad. Y es como el hecho de, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando, bueno, principalmente la prepa, porque la secundaria iba en la tarde, pero yo me acuerdo que todos mis compañeros de la prepa decían que siempre llegando de la escuela se dormían. Y yo me acuerdo que sí, pues yo también llegaba con sueño y demás, pero no nos dejaban dormir, ya sea porque mi papá consideraba que pues perdíamos tiempo, que hiciéramos alguna actividad, etcétera. Y yo crecí precisamente con eso. Me incomodaba, incluso me molestaba muchísimo el levantarme tarde o el dormirme en el día. Y me molestaba. Y ahora te puedo decir que no, ahora disfruto mucho dormir. O sea, y me puedo dormir en el día y no siento esa sensación de molestia de que estoy perdiendo el tiempo. Ujú. Y que va precisamente por ahí.
Y yo creo que es un ejercicio fácil y práctico que todos podemos hacer. Precisamente eso, ¿no? O sea, cuando estoy decidiendo algo, ¿cómo me siento con esa decisión? Si me siento incómodo, si me molesta, y si me molesta, ¿por qué me molesta? Entonces, en conclusión, ¿qué es la libertad? Como ya había mencionado, para mí la libertad es el poder romper esos personajes, poder tener ese desapego y que a partir de ahí puedes elegir con conciencia, con conciencia. ¿Ok? Sí, para mí, poder elegir sin depender de nada externo, sin estar atado a nada externo. Sí, yo creo que los tres concordamos justamente en esa parte, ¿no? La libertad tiene que ver con el desapego sin tener que depender absolutamente de nadie, ni de factores externos, ni de personas, ni de experiencia incluso, ¿no? Es simplemente actuar, ser espontáneo y sin prejuicios, ¿no? Sí, y ya, bueno, por último, por mi parte, esto no se trata como de buscar la perfección. O sea, en realidad esa no es nuestra misión o nuestro objetivo, ¿no? De crear entonces máquinas de obedecer y de hacer cosas. En realidad eso no es el objetivo. Yo creo que si algo nos guía de alguna forma a los tres, tiene que ver con la verdad, buscar la verdad. Y ya vimos que la verdad no tiene que ver con una cuestión relativa, no tiene que ver con lo que piensa Moy, con lo que piensa Fabián o con lo que pienso yo, sino con nuestra verdadera esencia, con nuestra verdadera naturaleza. Y de alguna manera aportar claridad. Si conforme vamos teniendo esa experiencia directa y ese entendimiento, podemos tener mayor claridad de propósito, podemos asumir conductas, hábitos que nos traigan más beneficios, que nos traigan más plenitud, que nos traigan más satisfacción y por ende que nos pueda acercar más a la felicidad independientemente de lo que cada quien considere felicidad, porque yo les aseguro que no somos tan diferentes. En realidad, lo que tú deseas o lo que ustedes desean no está tan alejado de lo que yo deseo, porque tiene que ver con esa capacidad de poder disfrutar la vida de manera plena, sin tantas preocupaciones, sin tantos prejuicios, sin tantos apegos. Sí, y como lo comentamos en un principio, ¿no? Uno de los objetivos primordiales o una de las razones por las cuales nos reunimos aquí eh, no tiene que ver tanto para ver quién tiene la razón, porque no tratamos de imponer la razón o el raciocinio de alguien sobre los demás, sino simplemente compartir un punto de vista, comprender y ver desde otros puntos, desde otros ángulos, el concepto que nosotros tenemos acerca de ciertos, de ciertas palabras, ¿no? De ciertas acciones que nosotros llevamos en nuestro diario vivir. No, nuestro objetivo tampoco no es generar controversia, ni tampoco generar división de opiniones en las demás personas o entre nosotros, ¿no? Porque no es la idea. Se puede chocar nuestras mentes, pero jamás nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, O sí, generar distintas opiniones que a lo mejor puedas cuestionarte las ideas que tienes, las creencias o romper paradigmas que tienes, porque a lo mejor no te están funcionando, porque a lo mejor no estás realmente acercándote a ese camino de plenitud, de felicidad que estás buscando. Y quizás, pues, algo pueda irrumpir, hacer ruido, que pues de alguna manera te ayude o te acerque al entendimiento directo, que ese es el objetivo, ¿no? Sí, y bueno, ya para terminar, como decían Abraham y Fabián, que no somos tan diferentes,
realmente todos somos lo mismo y todos estamos conectados. Y todos, todos somos un medio, todos sabemos realmente la verdad, todos sabemos lo que es, pero a veces preferimos ignorarlos. Y si algo de lo que decimos te incomoda, probablemente es porque hay algo ahí que debes indagar. Entonces, como decía Abraham, realmente no buscamos eh, tener la razón, solamente somos un medio y eso, ¿vale? Si algo de lo que escuchaste aquí te gustó, si algo de lo que escuchaste aquí crees que le puede servir a alguien, compártelo. Síguenos en nuestras redes sociales. Seguido estamos subiendo contenido afín y en la de algunos otros temas enfocados a la parte de ser emprendedor. Y bueno, dale like. Nos estamos viendo pronto.